vamos entonces a seguir con este gran evento y vamos a darle paso posteriormente al doctor Andrés Flores Heredia, quien nos va a hablar con su ponencia Principio de Favorabilidad en el Derecho Disciplinario. El doctor Andrés es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Sancionatorio de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en Derecho Disciplinario de la Universidad Libre, autor de diversas obras y artículos sobre derecho disciplinario, docente de posgrado de universidades, ponente en congresos nacionales e internacionales y asesor de entidades públicas en materia disciplinaria por más de 15 años. Así que, doctor Andrés, es un privilegio tenerlo acá. Realmente muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar acá con más de 178 personas conectadas en este momento a este evento. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y lo dejo con este público maravilloso. Gracias, doctor David, por la invitación y gracias a la Alcaldía de Manizales por este espacio que nos brinda. Hoy, pues, les voy a hablar del principio de favorabilidad analizando la Ley 734, la 1952 y la 2094. A diferencia de mis acostumbradas intervenciones, hoy obligatoriamente voy a tener que leer un poco porque debido a la complejidad de este tema, creo que se hace necesario relacionar algunas citas jurisprudenciales y algunas sentencias. Y pues lastimosamente no me las sé de memoria, entonces voy a tener que acudir a la lectura. Primero, debemos iniciar analizando qué cambios introdujo la Ley 1952 del 2019, para así determinar cómo debe aplicar el principio de favorabilidad, para terminar mencionando una de las formas de aplicación de este principio, que es la prospectividad o la aplicación prospectiva. La Ley 1952, entre los cambios realizados, introdujo algunas modificaciones en la redacción de algunos artículos. Por ejemplo, tenemos el numeral quinto del artículo 55, el cual modificó el numeral 55 del artículo 48, consistente en el abandono de cargo. En la Ley 734 se consideraba que el cargo había sido abandonado cuando el funcionario inasistía por 3 días, según los términos del decreto 2000 del 68. La 1952 dijo que solo existe cuando el abandono se prorrogue por más de 5 días. Y esos 2 días van a hacer una gran diferencia en muchos procesos. La 1952 también desapareció algunas faltas que existían en la 734 y cuando entre a regir la 1952 ya no van a existir más. Entre ellas, los numerales 26 y 27 del artículo 48 de la 734, que eran consideradas faltas gravísimas. El 26 es el relacionado con no llevar en debida forma los libros de registro de ejecución presupuestal de ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera. Y el 27 consistía en efectuar inversión de recursos públicos en condiciones que no garanticen necesariamente y en orden de precedencia, liquidez, seguridad, rentabilidad y de mercado. Eso quiere decir que por ser estas faltas gravísimas, es muy posible que en este momento existan servidores públicos sancionados bajo estas faltas, con las implicaciones que más rato vamos a mencionar. Pero no solo desaparecieron faltas gravísimas, también desaparecieron algunas prohibiciones, como las contenidas en el numeral 12 y 17 del artículo 35 de la 734. El numeral 12 del artículo 35 hacía relación a proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u omitir información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o carrera o en las promociones o ascensos para justificar una situación administrativa. Y el 17
consistía en la prohibición de ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejercen funciones públicas, a fin de conseguir provecho personal o para terceros, o para que proceda en determinado sentido. En algunos otros casos, algunas conductas pasaron de ser consideradas faltas gravísimas a ser una prohibición o un deber. Por ejemplo, la falta contenida en el numeral 57 del artículo 48, consistente en no enviar a la Procuraduría General de la Nación dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del fallo judicial, administrativo o fiscal, salvo disposición en contrario, la información que de acuerdo con la ley los servidores públicos están obligados a remitir. O sea, el no remitir ciertas informaciones a la Procuraduría era considerada falta gravísima. La 1952 lleva esta redacción al artículo 38 y lo convierte en un deber, con lo que implica esto que pueda ser calificado como falta leve o falta grave. También hay algunos aspectos que se agravaron un poco más, pero esos pues no los revisamos porque no tienen mucho que ver con la favorabilidad. Hay otros que siguieron la misma línea y pasaron de ser falta gravísima a prohibición, como el existente en el numeral 45 y 48, consistente en ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con la institución a la que pertenece. Esa pasó de ser falta gravísima a ser una prohibición consignada en el numeral 31 del artículo 39. Así también tenemos el numeral 61 del 48, consistente en ejercer las funciones con el propósito de defraudar, otra norma de carácter imperativo. Pasó al numeral 33 del artículo 39, siendo una prohibición. En otros casos, no cambió de clasificación, sino que se dieron cambios en la redacción o se suprimieron verbos rectores. Y esto va a conllevar que en algunos casos prácticamente la falta desaparezca, porque existen faltas que contemplan verbos rectores alternativos. Y entonces se incurría en la falta por concordar la conducta con un verbo, otro verbo u otro verbo. 3, 4 posibilidades. Si se suprime uno de estos verbos rectores y alguien incurrió en la conducta por haber realizado este verbo, pues prácticamente se puede decir que la falta desapareció. Caso concreto, la prohibición existente en el numeral 6 del artículo 35, que originalmente decía que estaba prohibido ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo y demás servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos. Al ser trasladado a la 1952 quedó ejecutar actos de violencia contra el superior, subalterno o compañeros de trabajo o demás servidores públicos. Como pueden notar, desapareció en la parte de injuriarlos o calumniarlos. Eso quiere decir que si alguien está siendo investigado por haber injuriado o calumniado a estas personas interrelacionadas, ya va a quedar libre de investigación. Y si fue sancionado y la está cumpliendo, pues necesariamente esta sanción se deberá revocar. Respecto a las sanciones, aquí no hago mucha diferencia si el cambio se dio con la 1952 o la 2094, porque de todas formas la 2094 lo que hizo fue modificar la 1952, entonces en últimas sigue siendo lo mismo. En la 734, como ustedes saben, existía la sanción de amonestación, multa, suspensión hasta por 1 año, acompañada o no de inhabilidad dependiendo la calificación o el título
a que se haya cometido la falta, y la destitución e inhabilidad entre 10 y 20 años para las faltas gravísimas cometidas con dolo o a título de culpa gravísima. Así hemos estado todo este tiempo. La 1952 hizo unas modificaciones que fueron tocadas nuevamente por la 2094, quedando así. Entonces, a partir del 30 de abril, las sanciones serán la destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años para faltas gravísimas dolosas. Ahí queda exactamente igual, aunque los disciplinaristas hace mucho tiempo estamos manejando la teoría del dolo imposible, teoría que ojalá fuera estudiada a profundidad por todos los despachos disciplinarios, donde en la realidad muy pocas conductas pueden ser calificadas como dolosas, porque el dolo en materia disciplinaria es la excepción, no la norma. La segunda sanción, la destitución e inhabilidad general de 8 a 10 años para las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima. Tercero, la suspensión en el ejercicio del cargo de 3 a 18 meses e inhabilidad especial por el mismo tiempo para las faltas graves dolosas, pues esta sí no representa ningún beneficio. Cuarto, la suspensión en el ejercicio del cargo de 1 a 12 meses para faltas graves culposas. 5. Multa de 10 a 180 días de salario básico devengado para la época de los hechos para las faltas leves dolosas. Y la amonestación, con la que se jugó en el tránsito entre la 1952 y la 2094, porque recuerden que la 1952 la había desaparecido y la 2094 la retornó. Modificaciones en los términos de prescripción. Ustedes recuerdan que la redacción original de la 734 únicamente contemplaba el término de prescripción y estaba definido en 5 años desde la ejecución de la conducta hasta la toma de la decisión. La 1952, la 1474 del 2011, consideró que este término era muy poco y se daba para casos de impunidad. Y entonces introdujo la figura de la caducidad, consistente en 5 años desde la ejecución de la conducta hasta el inicio de la acción disciplinaria, que es la investigación. La 1952, al ver los inconvenientes que traía esta figura y la incompatibilidad con el derecho sancionatorio, anuló la figura de la caducidad, dejando únicamente la prescripción. Cuando se presentó el proyecto por parte de la Procuraduría para la Ley 2094, se solicitó el retorno de la figura de la caducidad, alegando que esta decisión era adversa a los intereses o a la necesidad de realizar un control sobre el ejercicio de la función pública. El legislativo, teniendo en cuenta los argumentos por los cuales se había separado esta figura, no accedió a la solicitud, dejando únicamente la prescripción, pero compadeciéndose de la situación de los despachos disciplinarios, optó por asignarle una vigencia retrasada, de tal forma que es posible que ahora el 30 de este mes entre a regir la 1952, pero en el aspecto de la prescripción tendremos que esperar hasta el 1 de enero del 2024. Entonces, hasta esa fecha vamos a continuar con la figura de la caducidad. También, respecto a la prescripción, se introdujo un término para la segunda instancia, consistente en 2 años. Cambios que introdujo la 2094, y aquí voy iniciando el desenlace y la máxima explicación del tema. Para mí, importante y objeto de revisión, la modificación que se realizó al artículo 12, consistente en introducir la separación de roles y la prohibición de misma autoridad en el momento de tomar decisiones. No explico estas dos figuras porque ya mis compañeros los han desarrollado y posterior a mi intervención también lo van a tratar.
Hablemos del principio de favorabilidad. Ahora sí, entremos en materia. La Constitución Política de Colombia, al contemplar el derecho fundamental al debido proceso, inicia estableciendo que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuación judicial y administrativa. Y en el inciso tercero del artículo 29 establece que en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia la restrictiva o desfavorable. Lo que indica que nuestra Carta Política se expresa y no se limita desde ningún punto de vista ni ningún aspecto cuando se trata de aplicar el sagrado principio de la favorabilidad en materia penal. Este mandato obliga entonces a aplicar la ley más favorable sin distingo ni limitación alguna. Como antecedente importante a nivel doctrinal y jurisprudencial, frente al concepto de favorabilidad, el magistrado de la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Penal, Álvaro Orlando Pérez Pinzón, sostuvo: la ley favorable, en pocas palabras, es aquella del ordenamiento penal y extrapenal que mejora de cualquier manera la situación del ciudadano. De igual forma, afirmó que frente al fundamento para la aplicación de este principio, que en el conflicto de leyes que se presenta, entonces impone escoger las más benignas para la aplicación al procesado, conforme con el principio universal que predica ampliar para él lo favorable y restringir lo odioso. Ahondando en los precedentes del principio de favorabilidad, se encuentra que el artículo 44 de la Ley 153 de 1887 enuncia algunos casos de aplicación del principio, y allí se establece que los casos dudosos se resolverán por interpretación benigna. Por ello, es tajante el jurista Álvaro Orlando Pérez Pinzón cuando afirma que es indiscutible que expedida la norma tiene fuerza y por tanto cabe su utilización retroactiva. Además concluye que este principio también aplica frente a las personas condenadas, manifestando que, finalmente, en los asuntos de favorabilidad relacionados con condenados, cabe recordar que se está ante una excepción al principio general de cosa juzgada, circunstancia que no duele al derecho penal, por cuanto se trata de vitalizar una situación respaldada por la Constitución, por la ley y por los tratados internacionales. Esta posición la reafirma el Código Penal actual, en el cual, en su artículo 6, de manera expresa dispone, en el segundo inciso, que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará sin excepción, de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados. Hasta aquí hemos hecho un breve análisis de lo que representa el principio de favorabilidad. Ahora vamos a manejar el segundo concepto, y es el principio de prospectividad. De pronto un concepto nuevo para algunos, pero plenamente vigente y aplicable, como lo vamos a revisar. En la ley penal, este principio de prospectividad hace referencia a aplicar la ley nueva que ha sido expedida, sancionada, promulgada y que regirá en el futuro por resultar más favorable a los procesados condenados, en desarrollo del ilimitado principio de favorabilidad que se está analizando. Aplicando de esta manera la prospectiva, que no es otra cosa que ver de lejos, lo que concierne a la inteligencia orientada hacia el futuro. Para el principio de prospectividad se utilizan otros nombres como crítica del futuro o prospectiva crítica, o futurología, como prefieren llamarlo algunos, que no es nada más que anticipar lo venidero. En otras palabras, es adaptar las condiciones actuales según eventos que seguramente sucederán en un futuro próximo. Cuando vemos las referencias del principio de prospectividad y estas garantías aumentadas, siempre las vemos relacionadas con el derecho penal. Y entonces muchos dirán, ¿qué pasa con la autonomía si el derecho penal es uno y el derecho disciplinario es otro? Y no tienen nada que ver. Son dos áreas totalmente diferentes, separadas y autónomas. Pues ahora vamos a analizar entonces cómo este principio de prospectividad llega
y lo acoge el derecho disciplinario. Inicialmente, los soportes de este principio los encontramos en el artículo 29 de la Constitución Política, que nos dice que en materia penal la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia la restrictiva o desfavorable. Hasta ahí llega el artículo 29 referente al debido proceso. En este inciso, la Constitución senta las bases del principio de prospectividad de la ley sancionatoria, el cual no es más que aplicar la nueva ley que ha sido expedida, sancionada, promulgada y que regirá el futuro por resultar más favorable a los procesados o condenados, sin que sea necesario, requisito sine qua non, su vigencia. Si revisamos este artículo 29, por ningún lado nos dice la ley vigente, sino nos habla de ley permisiva o favorable y que sea posterior. En ningún espacio vemos el requisito que para la aplicación de este principio se requiera una vigencia expresa. El magistrado Orlando Pérez Pinzón siempre fue muy enfático en mencionar que para la aplicación del principio de favorabilidad, lo único que se necesitaba era la existencia de la norma. Referente a la 1952, muchos aún afirman que sin la vigencia prácticamente la norma no existe. Y entonces, si es así, si para que una norma exista y sea aplicable y sea tenida en cuenta se necesita la vigencia, ¿qué ha pasado con las decisiones de la Corte Constitucional cuando en expedientes como el D-131-21 declaró la inexequibilidad de una parte del artículo 14 de la 1952? Y esta sentencia fue el inicio para otras decisiones que se han dado respecto a la constitucionalidad de la 1952 y no ha entrado en vigencia, y en este momento le faltan 15 días, pero estas decisiones han sido tomadas hace más de un año, y si la norma no tiene peso y no tiene validez, entonces ¿por qué la Corte Constitucional está decidiendo sobre ella? El mero hecho de que la Corte Constitucional la considere da plena certeza de su existencia, validez y aplicabilidad. Quiero traer a colación aparte de la sentencia C-581 del 2001. En esta sentencia hay una parte muy interesante donde menciona que en el presente caso el legislador, al señalar la vigencia, aquí se estaba hablando sobre la ley 599 y la 600 del 2000, y decía que el legislador, al señalar la vigencia de los códigos penal y procedimiento penal, no obstaculizó ni restringió la aplicación inmediata del principio de favorabilidad, el cual debe ser objeto de examen y aplicación por parte del juez a quien se le ha asignado competencia para resolver el proceso penal, respectivo a partir del momento en que aquellos comiencen a regir. En esta sentencia se confirmó la obligación de aplicar de forma inmediata el principio de favorabilidad y que éste no puede ser restringido por una norma o decisión del legislador por un precepto de rango constitucional. Lo que nos dijo esta sentencia es que los beneficios no pueden ser sometidos a una vigencia. En pocas palabras, la misma Corte Constitucional, siguiendo esta línea, en sentencia C-922 del 2001, nos dijo: conforme a lo anterior, si bien las normas procesales y de jurisdicción de competencia tienen efecto general inmediato, el principio de favorabilidad en materia penal se puede ampliar no solo en materia sustancial, sino en materia procedimental, cuando las normas instrumentales posteriores tienen relevancia para determinar la aplicación de una sanción más benigna. Ampliando esto la garantía constitucional a todas las normas sin importar su carácter. Más rato, la sentencia C-692 del 2008 afirmó:
Esta corporación ha señalado que el derecho disciplinario constituye una forma de ejercicio de la potestad sancionadora del Estado y, como tal, debe estar fundada en principios y valores constitucionales y asegurar en todo momento la vigencia de los elementos propios de la garantía del debido proceso. En ese mismo orden ha considerado que, tratándose de una forma de ejercicio de ius puniendi, la persona investigada o juzgada disciplinariamente tiene derecho a gozar de las mismas garantías que estructuran el derecho penal, tales como el principio de legalidad y favorabilidad. Aquí la Corte Constitucional entonces nos dice que todas estas garantías, como el principio de favorabilidad o prospectividad, no son exclusivas del derecho penal y son plenamente aplicables a el derecho disciplinario. Más rato, en sentencia 3C-371 del 2011, señaló y subrayó que el legislador, al señalar la vigencia hacia el futuro de una normatividad en lo penal, procesal o sustantivo, no obstaculiza ni restringe la aplicación inmediata del principio de favorabilidad, que, como se indicó, debe ser objeto de examen y de aplicación por parte del juez, a quien le ha sido asignado la competencia para resolver el proceso penal respectivo. Ello por cuanto el precepto que prevé la vigencia de las normas hacia el futuro o que precisa aspectos temporales en la aplicación de una reforma se limita a hacer expreso el principio de irretroactividad de la ley penal como expresión de legalidad. Pero todos conocemos la excepción que existe. Hay una sentencia de tutela que es la T-088 del 2018, donde la Corte Constitucional hace un análisis y nos dice que de igual forma los principios de favorabilidad e indubio pro operario encuentran correspondencia con los artículos 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La primera establece que ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidas en el pacto, o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos vigentes en un Estado parte, en virtud de las leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, sobre pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. Estas convenciones entonces nos hablan de la obligatoriedad de acoger todas esas garantías. Yo siempre he dicho en mis diferentes intervenciones que para la aplicación o el reconocimiento de una garantía contenida en la Constitución o en una convención no se hace necesario que exista una redacción expresa en la norma, porque conocemos las jerarquías de las diferentes normas existentes y el hecho de que algo no esté estipulado no representa su desconocimiento. Los que me han escuchado con la teoría de los principios y su aplicación me entenderán mejor. Para finalizar, no sé si me he extendido un poco, comparto unas conclusiones. La primera conclusión es que, luego de examinadas las posturas doctrinales y jurisprudenciales, a la luz de las leyes, la Constitución y convenciones internacionales, se tiene suficiente ilustración sobre el principio de favorabilidad y su defensa, incluso usando la norma de forma prospectiva. Figura que no es extraña para el derecho penal y por ende cercana al derecho sancionatorio, por lo que es plenamente aplicable al derecho disciplinario. 2. Cuando se trata de garantías constitucionales, estas no pueden ser limitadas por el legislador, sobre pretexto de determinar la conveniencia de fijar en qué momento debe regir la nueva norma, dado que al expedir la misma, esta iba dirigida a proteger o amparar un derecho que se observa vulnerado, o cuando se modifica o reemplaza una norma, se intenta corregir una irregularidad detectada, y no tiene ningún sentido aplazar este beneficio para quien es objeto de protección una vez el legislador ha plasmado su intención. Siguiente. Una vez promulgada una norma, hace parte del mundo jurídico del Estado, como lo reafirmó la Corte Constitucional en sentencia C-495 del 2019.
donde revisó la constitucionalidad del artículo 14 de la ley 1952. Referente a la exigencia de la separación de funciones, la posición de este autor es que no es posible exigir la aplicación prospectiva de esta garantía hasta cuando entre a regir la norma, toda vez que el legislador, al definir el término para iniciar a regir, tuvo en cuenta las adecuaciones administrativas y presupuestales que deben realizar las diferentes entidades, teniendo en cuenta que no todas estaban preparadas para asumir tal modificación. Pretender una aplicación inmediata iría en contra de la función administrativa, pretendiendo exigir lo imposible. Por tal, en este aspecto, es necesario la entrada en vigencia de la norma. Respecto a la prescripción, las normas excluidas, sanciones declaradas y demás que benefician al procesado, indudablemente es aplicable. Entonces, por el principio de favorabilidad, se van a modificar y se van a alterar muchas decisiones dentro de los procesos. Termino haciendo mención de un aspecto como tal, y es la aplicación de la 1952 en los procesos que se iniciaron en vigencia de la 734. En este momento muchos despachos están desbocados abriendo investigaciones con la ilusión de que si inician la investigación van a poder terminar el proceso con todo el esquema de la 734. Es algo en lo que se están engañando referente a la garantía de separación de roles y otras, porque por principio de favorabilidad, así la investigación haya iniciado con 734, será obligatorio aplicar estas garantías a todos los procesados. Y entonces algunos aspectos se conservarán con 734, pero lo que representa garantías y aspectos favorables obligatoriamente se tendrán que reconocer. Así el proceso ya está en marcha. Muchas gracias, doctor David, muchas gracias, doctor Cristian, a todos los asistentes, y estaré presto para absolver sus inquietudes. Doctor Andrés, igualmente, como siempre que escucho sus ponencias, realmente nos da unos matices muy importantes y unas precisiones acerca de la aplicabilidad del principio de favorabilidad, lo cual es una garantía constitucional en un Estado social de derecho. Su postura realmente nos trae unos elementos muy importantes acerca de cuándo debe tener aplicabilidad este principio. Algunos ponentes dicen que no se puede desde que la ley no sea promulgada. Usted trae desde antes que la ley sea promulgada. Inclusive su ponencia tiene muchas preguntas muy interesantes, las cuales ahorita pues vamos a compartírselas para que usted nos dé toda esa claridad frente a esos puntos. Doctor, le agradezco muchísimo nuevamente por estar acá. Ahorita vamos a volver con usted para que nos absuelva varias preguntas y seguimos entonces con el siguiente ponente.